Bienvenidos a la trinchera de los libros, donde la batalla por llegar a ustedes nunca se detiene, porque en esta trinchera los libros siempre disparan primero. Y en esta trinchera yo sí que marco el lugar. La defensa de la libertad empieza por respetar. Y en la trinchera eso es revolución cultural. Continuamos con los debates de mayo y en esta ocasión nos vamos a sumergir en un tema fascinante, aunque a veces accidentado, que son las incoherencias narrativas, es decir, ese pacto de confianza que se rompe con el lector cuando el autor del libro ha cometido errores de verosimilitud que nos sacan completamente de la historia. Esos errores pueden ir desde cambios en la psicología de un personaje hasta la ruptura de las leyes de la física que el mismo autor había planteado desde un inicio. El culpable siempre es el mismo, el autor. Y eso es lo que tenemos que evitar porque puede transformar una obra maestra en un auténtico fracaso narrativo. Por eso, a lo largo de este debate, vamos a abordar ideas como la ruptura de la lógica interna de una obra, esos tropiezos que comete el autor cuando quiere recordar algo que ya ha escrito pero luego lo ignora para conveniencia de la trama, la inconsistencia del personaje o líneas temporales que sencillamente son imposibles porque un personaje no puede recorrer 10 kilómetros en 5 minutos. Para analizar estos dos pequeños pero grandes inconvenientes técnicos, me he traído a un elenco con algunas caras nuevas, formado por Raquel Llorca, por ser una trayectoria profesional y literaria muy vinculada a la investigación de la espiritualidad y la psicología, aparte de haber sido portavoz de prensa en España de la gobernadora del gobierno mayor indígena colombiano. Entre sus obras destacan Las caras ocultas de Dios, la magia talismática de las cartas o Sacerdotisa Maeli. Su faceta narrativa ha sido reconocida con premios como el Premio Rubí Narrativa y el Premio de Relato Corto Cosechadores Andaluces. Bienvenida, Raquel. Ay, muy buenas y muchas gracias, y voy a colaborar con el programa dando todo de mí, y agradecida y muy contenta de estar aquí con Gracias. todos vosotros. Custodio Pérez, autor de la trilogía Andalucía Negra, compuesta por Granada Oscura, Mitos y Leyendas del Mar de Oliva, Triángulo del Sur y ahora Andalucía Negra 2, también reconocido por haber sido entrevistado por David Broncano en el programa de la Revuelta de Televisión Española. Bienvenido, Custodio. Muy buenas, Damae, aquí estamos de nuevo. Y nada, a ver cómo se da el debate. ¿Cuánto tiempo, Custodio? Sí, tiempo, hace ya, que estoy muy liado últimamente. Bienvenido. Alejandro Miranda, escritor y docente de humanidades, con un doctorado en literatura española, cuya tesis investigó la evolución del arquetipo de la hechicera desde Medea y Circe hasta figuras modernas como Glinda. Combina su pasión por la tradición literaria con una perspectiva humanista en sus escritos. Su obra incluye su debut, Crónicas de Fantasía, y la trilogía completa Víctor, la historia de la reina malvada. Bienvenido, Alejandro. Hola, ¿cuánto tiempo? Todo bien. Fernando Fernández, un autor de Almería que comenzó su trayectoria literaria en 2020, formándose en varios cursos de escritura, y su primera obra es Bajo la luna rota. Bienvenido, Fernando. Nada, como siempre, un placer estar aquí con todos vosotros y a ver qué tal sale el debate. Carolina Aguilar, residente en Bogotá, Colombia, es una escritora y poeta colombiana, máster en poesía por la Escuela de Escritores de Barcelona y ganadora de 15 certámenes literarios internacionales, especialista en literatura infantil y juvenil. Ha publicado diversas obras con Ita Editorial y es una figura recurrente en la Filbo como mentora de nuevos talentos. Y le doy mi agradecimiento a Carolina porque son las 3 de la mañana ahora mismo en Bogotá. Carolina ha dormido antes y está con nosotros de madrugada, así que muchísimas gracias, Carolina. Ay, no, gracias a ti, Samuel, y gracias a todos por permitirme estar en este maravilloso debate. Gracias, Carolina. Bueno, vamos a empezar. Os voy a plantear primero una pregunta a vosotros como autores. Si habéis cometido algún tipo de incoherencia, aunque luego la vamos a abordar, algo que hayáis visto en el proceso de revisión de vuestra obra que no era coherente con lo que habíais planteado inicialmente, me gustaría que explicarais ese tipo de incoherencia y cuando os disteis cuenta exactamente cómo la subsanasteis. Fernando. Bueno, es verdad que desde que empecé a crear la escaleta, bueno, yo solo tengo publicado Bajo la luna rota, y desde que empecé a crear la escaleta sí que he sido, me considero casi obsesivo con el tema de que todo concuerde, de que todo tenga coherencia. No me vale de que un personaje tarde en llegar a un sitio una vez 1 hora y otra vez 10 minutos, porque no tiene sentido. Entonces sí que intento que desde el inicio, desde la propia escaleta, que yo a la hora de escribir hago unas escaletas que muchas veces casi podría publicarlas directamente. Entonces, con tanto detalle, intento siempre
pues ser muy meticuloso para que en el proceso de la escritura no caigan esas incoherencias. Luego, a la hora de releer y de corregir, pues sí que ves ciertas cosas, pero sobre todo donde yo he pecado más en incoherencia son en cosas como en la actitud de los personajes. Muchas veces empiezo a describir a un personaje a lo mejor como retraído, como tímido, y de repente lo veo haciendo cosas que no tienen mucho sentido. Entonces como que tengo que cambiar a veces esa escena un poquito para adaptarla más a su forma de ver la vida o a su forma de ser. Eh, más que lo otro, pero luego en coherencia en cuanto a tiempo, espacio y demás, intento ser, ya te digo, muy meticuloso antes de comenzar la escritura. Alejandro. Yo, la verdad, que debo confesar que lo cometía más cuando era joven. Sigo siendo joven, evidentemente, porque yo nunca envejezco y esas cosas. Sobre todo de tono, porque siempre se nos olvida ese pequeño detalle de tono de, por ejemplo, que esté haciendo fantasía épica y que nos gusta un montón ese vocabulario tan excelso, patatín, patatán, y de pronto meto en palabras del siglo XXI. Eso me pasaba más, sobre todo, claro, no tenía la técnica que tengo ahora, ni la formación que tengo ahora. Eso me lo he encontrado yo muchas veces, esas cosas, pero claro, me ha servido para, como autor, ser más, como a mí me gusta llamar, barroco. A mí me gusta ser un barroco, pero puro y duro, como diría Manuela Trasovales, ¿no? Esos dorados. Pues yo igual, me encanta. Y creo que diría, pues sí, porque con los personajes y tal, yo soy un obsesivo de la planificación. Si no, no me hubiera sacado la dichosa tesis doctoral. Entonces, a mí me gusta que todo esté súper mega hilado, que todo tenga su porqué, no me gustan los agujeros de guión y pues eso. Y tengo unos betas maravillosos también. Soy importante también. Carolina. Bueno, tal vez con mi primera obra, que de hecho nunca la he publicado, me quedé inconclusa en ella. Es una novela histórica pero fantástica y me hice un lío completo entre la historia, tratando de mantener como los orígenes del personaje y esa mezcla con el tiempo futuro, como si esta historia fuera en el futuro. Bueno, me hice un lío completo con el tiempo y pues tanto es así que no pude publicarla. De hecho, algunas veces he querido como retomarla, pero es muy difícil porque el entusiasmo y el impulso con el que yo inicié en ese tiempo, que fue hace muchos años, mi primera novela, se llama Berilus, es muy interesante y todo, pero jamás he podido hallar como ese equilibrio para que tanto el narrador como la historia continúe y bueno, a la final pues que no he podido sacarla a la luz. Raquel. Raquel, está silenciada. No te escucho. Perdón, yo mi experiencia me ayudó mucho ser periodista. Yo ya llevaba 10 años escribiendo guiones, escaletas, haciendo de script en cine y cuando escribí mi primera obra yo escribo ensayo. Entonces, porque publico todas mis investigaciones, me ayudó muchísimo la escaleta, pero el ensayo tiene otro inconveniente a lo que yo llamo la narrativa de cualquier tipo de novela, poema, etcétera, que o lo explicas todo con mucho orden, mucha precisión, sin ninguna incoherencia, o la obra hay que tirarla a la basura, porque el lector no entiende algo nuevo, algo que es nuevo, que nunca lo ha visto, lo conoce, y hay que estructurar muy bien la obra. También os tengo que comunicar que la primera narrativa, acabo de escribirla ahora, Las locuras del Zodíaco, y eso era un guión de un programa de radio. Entonces me fue muy fácil, ¿no? Entonces no me he tropezado, por ejemplo, con la incoherencia que ha dicho Carolina, que creo que es la mayor que cometen los autores, lo del factor tiempo, porque estás creando, estás pariendo, estás conectada o conectado como a una fuente inspirativa que en un momento dado no puedes interrumpir, no puedes cortar.
Entonces, esa especie de escaleta que comentaba Fernando, creo que hay que aplicarla posteriormente. Entonces, a mí me toca aplicarla al principio, cuando estoy escribiendo, al final, releer la obra muchas veces. Y sí que he tenido incoherencias, muchísimas. Y para mí es un trabajo muy arduo y muy complicado, pero que tengo que controlar, pues casi más que cuando he escrito esta narrativa de estas locuras, y en plan cómico encima. Y es lo que os puedo comentar de mi experiencia desde que empecé a escribir en el 96 hasta ahora. ¿Custodio? Pues bueno, pues yo sí, porque claro, todo el mundo sabe que mi primera novela la hice totalmente autodidacta y ahí cometí una incoherencia muy fuerte, porque hay un momento en que uno de los personajes principales va al psiquiatra y el psiquiatra le receta una pastilla, así del tirón. Y bueno, como esa hay alguna en mi primera novela, pero luego intento, como dice Francisco, ya totalmente desde la escaleta llevarla. Y tal y como ha dicho Ale, porque ahora estoy escribiendo una histórica, miro mucho el lenguaje y la histórica es muy complicado. Escribo una frase y la tengo que comprobar al momento a ver si eso se podía decir en el Renacimiento o no. Es muy complicado escribir histórica. Claro. ¿Hasta qué punto pensáis que el lector perdona? Quiero decir, cuando un escritor comete ese tipo de error y el lector se da cuenta, puede no darse cuenta, pero si se da cuenta y la historia es atrapante, ¿creéis que el lector puede pasar, digamos, de ese error y olvidarse de perdonar al autor, Fernando? Yo creo que eso solo pasa cuando la obra ya ha alcanzado un nivel bastante alto. Quiero decir, en obras grandes, yo qué sé, me voy, por ejemplo, a Harry Potter, ¿no? Con el tema del giratiempo, que es una cosa que yo creo que se va a arrepentir toda su vida de haberla metido, porque no tiene sentido. O sea, es que con eso hubiese solucionado la mitad de los problemas que se le iban a poner de ahí para adelante. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando alcanza un nivel que todo lo demás solapa un poco ese pequeño error, y yo creo que lo hemos visto yo qué sé, en El Señor de los Anillos, con el tema de la águila. Decíamos, no vamos así. Han ido a recogerla en un segundo, haberlo llevado en un momento. Cosas así. Creo que cuando la obra trasciende mucho, creo que al final se terminan perdonando. También creo que cada vez el público es más exigente en cuanto a eso. Es verdad que tenemos las dos opciones en la balanza, porque creo que se fijan muchísimo en cada detalle. Cuando la obra también tiene cierto nivel, la ven con lupa, sacan cada pequeña incoherencia que muchas veces es que es difícil de darte cuenta. Yo qué sé, o una manera de hablar de un policía. Entonces, es que un policía nunca diría esto. Bueno, a ver, pues ya está. Sí, lógicamente tenemos que tener en cuenta que es ficción. No es un documental, no estamos hablando de algo que es literal. Pero yo creo que al final el lector quiere disfrutar de la historia, y si hay algo que no le permite disfrutarla tanto y sin embargo la ha disfrutado, la va a obviar, a no ser que sea un error flagrante que le quite el sentido a toda la historia. Pero si son pequeños detalles, creo que al final una buena obra va a estar por encima de esas pequeñas incoherencias. Alejandro. Chocho, yo estoy de acuerdo con Fernando y añadiría que hay autores que están endiosados, como por ejemplo a Sanderson, al parecer, por lo que he estado leyendo de crítica y demás, comete muchos esos fallos y se le perdonan, aunque haya gente que lo critique. También sucede a nivel de literatura clásica, se me cae el guión, también pasa en la literatura clásica, como por ejemplo Cervantes, que parece que no podemos criticar a los clásicos, pero yo a veces sí, a veces digo, venga, va, voy a caer en la tentación, ¿no? Como el episodio de Sancho con su asno, que se lo roban y de pronto unos párrafos, capítulos más adelante lo recupera y Cervantes se da cuenta y dice, uy, la he cagado, tengo que arreglarlo.
O, por ejemplo, también con El maravilloso Mago de Oz, que no sé si lo sabéis, pero son como 14 novelas y el tío escribió la primera, dijo, bueno, vale, no me preocupo. Y la siguiente, como tuvo muchísimo éxito, ni se preocupó de cosas como el país del sur está al lado de uno, que luego en otro libro está en el norte. Entonces, cosas así, ¿no? Y yo creo también deberíamos añadir, hablando del tema de los clásicos y tal, un asunto que se aborda, que son las leyes de la verosimilitud. Tú a la hora de estar haciendo una lectura haces como lector el pacto con el narrador de que todo lo que estés leyendo es real. De hecho, hay estudios que señalan que por qué nos enamoramos de personajes ficticios, porque regiones de tu cerebro se activan y te hacen ver que ese personaje es real, ¿no? Entonces, si en el momento en el que yo, narrador, porque hay que diferenciar entre autor y narrador, rompo las normas que te he establecido, sobre todo en la fantasía, muy exigente, pues entonces yo ya no voy a darle el beneplácito, ¿no? También es que, como dice Fernando, totalmente de acuerdo, ya depende de obra. Tolkien y estudiosos de Tolkien, en sus cartas hablando del tema de las águilas, pues yo estoy de acuerdo, ese es un agujero curioso, debería haberlo revisado, pero a ver, fueron 50 años haciendo una novela, todo el universo literario, algo se le tenía que escapar a la pobre criatura, la verdad. Y también, por último, esto que estoy hablando de la verosimilitud y tal, ya lo explica Aristóteles en su Poética, y ya por último a Genet, que sobre el tema de la focalización y los anacronismos. Entonces, a la hora de abordar, yo creo que el lector, siempre y cuando no sea tan que me duelen los ojos que estás rompiendo todo, puedo soportarlo. Vale, Carolina. Pues yo realmente difiero un poco, aunque sé que han habido esas excepciones, pero estamos hablando, pues como bien dice Ale, de clásicos donde han ocurrido algunos errores, donde todavía no se habían plasmado, pues como las reglas que tenemos actualmente. En este tiempo, nosotros como autores, sí es garrafal que tengamos esos errores y sí podemos perder muchos lectores por eso. En este momento hay tanta información tanto en Internet como en cursos, como en los mismos colegios, universidades, respecto a la narrativa, respecto a la creación literaria, que incluso hay muchos lectores que ya son muy versados y que conocen ya muy a profundidad estas reglas y estas normas y que las cometamos en esta época nosotros como autores modernos, pienso que vamos a perder bastantes lectores. Es tanto así que por eso es que en esta novela que les comenté, yo la escribí a los 13 años, nunca la he podido publicar y no la voy a publicar hasta que llegue a algún punto de equilibrio en la obra donde yo pueda retomar como esa inspiración y también cumplir con las reglas y con las normas que se requieren mínimas como para que todo esté en orden desde mi punto de vista actual. Claro, es muy difícil yo retomar una obra de los 13 años, mi punto de vista, mi inspiración de ese momento, ahora que yo tengo prácticamente 40, que los va a cumplir ahorita dentro de poco, tener un punto de vista como el que tengo ahora de lo que sí puedo y lo que no puedo hacer. Tanto es así que he tenido que quitar capítulos y rehacer nuevos, pero bueno, en algún momento lo lograré. Raquel. Bueno, mira, para mí las incoherencias a nivel de lo que estamos hablando, creo que el lector no las perdona cuando los saca de la historia, cuando de repente te descolocas y no sabes como lector por dónde vas. Hay otras que las podemos perdonar como lectores. Estoy de acuerdo con lo que comentaba Fernando y también con lo que ha dicho Alejandro, porque a mí las que me chirrían, por ejemplo, son las tecnológicas. Por ejemplo, en Julio César de Shakespeare hay un reloj que da unas campanadas y los relojes mecánicos entraron en funcionamiento casi 1000 años después. O, por ejemplo, de Tolstoy, Guerra y Paz, en el tema del anteojo de larga distancia. Es lo que a mí me descuadra, ¿no? Cuando me meto en la historia y de repente veo algo así, me descuadra y me saca de la historia. Lo que tú decías, Fernando, de que cuando la obra trasciende, el lector como que ya te lo pasa ese error,
es cierto. Y yo creo que la riqueza de la literatura y la evolución de la literatura se basa en eso, en ese tipo de errores. Creo que los errores de cada época de la historia literaria han marcado un estilo de poesía, de narrativa, de tal. A mí me llama mucho la atención que cuando se empieza a escribir lo que a mí me encanta leer, que es fantasía épica, yo cuando empiezo a leer el Silmarillion, nunca lo he sabido pronunciar, ¿vale? Del Señor de los Anillos, que es pues donde vienen cada raza, las edades, la cronología, el factor tiempo que hablábamos antes, eso creo que es lo que menos perdona al lector, a mi opinión y a mi entender. Luego, hablando de esas incoherencias, como en la anterior intervención mía, dentro del ensayo, son imperdonables, aunque seas un autor consagrado. Cuando tú estás escribiendo un ensayo no puede haber ninguna incoherencia, lo vuelvo a decir. Por ejemplo, yo en mi primera obra hago un descubrimiento de 2 trilogías divinas más, de un cariz energético, tal. Si tú no argumentas bien eso en lenguaje, como, perdonadme la expresión, que no es ofensiva, pa' burros. Yo cuando conozco algo, por favor que me lo expliquen, que no tengo ni idea. Ahí no puedes tener una incoherencia, no te lo puede perdonar el lector, por muy consagrado que estés. Entonces yo creo que las incoherencias marcan un estilo histórico literario y hay obras que no se lo pueden permitir, para mí, como es el ensayo. Y en novela histórica entiendo que tampoco, en ninguna, ¿no? Pero en novela histórica, cuando son hechos históricos, son hechos históricos, quiero decir. Eso no se Sí. puede tampoco. Yo en lo que me refería, Samuel, Sí. vamos a ver, tú sabes que, mira, en numismática, en filatelia, una obra que, por ejemplo, cuando haces la prueba de impresión te llega con una errata, el día de mañana cuando te conviertes, ojalá no pase a todos, en escritores así, esos son obras impagables, son obras de coleccionistas, las erratas marcan un sello. Muy personal de ese escritor, que no es perfecto, y hay veces que en la no perfección está la verdadera creatividad, la verdadera belleza. Yo creo que olvidamos una cosa, si me permitís unos segundos. Yo hablo de la canalización. Hay escritores que conectan, como llamo yo, con la fuente o con la musa, ¿vale? Y empiezas a escribir y si paras, rompes eso. Cuando continúas escribiendo y cuando paras y lees dices, Dios mío de mi vida, ¿cómo arreglo yo ahora esto? Pero si cortas esa conexión, yo creo que la creatividad, lo que tú estás viendo como si fuese una película tan real, ese vestido verde esmeralda o esas hojas o esa luz, cortas esa conexión. Y creo que hay 2 tipos de escritores, que yo llamo los canalizadores y los no canalizadores, que no sé ahora mismo cómo definirlos. Yo, por ejemplo, en ensayo no puedo ponerme a canalizar, tengo que ser muy objetiva, muy concreta, no estoy como conectada a esa fuente de inspiración que te da esa creatividad, ese sello, esa impronta tuya como escritor. ¿Custodio? Pues yo creo que también va en el tipo de lector. Claro, porque yo soy, por ejemplo, yo soy lector que leo de todo, lo mismo me leo una roncón, que leo una histórica, leo una novela negra, y a mí si las incoherencias no son muy graves, digamos, si hay alguna incoherencia, incluso si hay muchas personas pequeñas, a mí no me suelen sacar de la historia. Pero hay lectores que lo que yo me refiero a ellos como lectores puristas, que estos sí, y a lo mejor la más mínima incoherencia ya les saca de la historia, ya no te, pero no sé, yo creo que eso va en la persona. Vale, vamos a abordar la primera voy a intentar abordar 5, a ver si no batimos. La primera sería la línea temporal, ¿no? Es decir, decimos que, por ejemplo, el padre del protagonista ha muerto en 1980 y luego 20 páginas después sigue vivo, ¿no? Ha resucitado. Entonces, este tipo de incoherencia, no sé si la habéis visto mucho. ¿Cómo creéis que también que podemos evitarla? ¿Fernando? Bueno, es verdad que creo que son las que menos se ven, porque al final creo que son las más sencillas de darte cuenta a priori
antes de comenzar a escribir, porque bueno, yo creo que cualquier escritor poco más o menos se hace un tipo de escaleta, algunos son más meticulosos, otros menos, pero más o menos todos. Y es lo más difícil, yo creo, o sea, es lo más difícil de ver en cuanto a ese tipo de error. Ahora mismo, es verdad que no se me viene ninguno a la mente, y evitarlo al final es darle muchas vueltas a cada detalle, intentar, yo por ejemplo, en esta segunda novela que estoy escribiendo, la primera novela, la escaleta la hice por capítulo. En esta segunda novela, la escaleta la he hecho por tiempo, la he hecho por día. Eh, Porque así me resulta más sencillo para no cometer esa incongruencia. Incluso yo lo que veo a lo mejor más de fallo en cuanto al tiempo es el no saber. O sea, muchas veces termino una historia y no sabes si han pasado una semana o 3 años. Entonces, eso a mí sí me chirría un poco, porque muchas veces a lo mejor, yo qué sé, empiezas a leer una novela, te habla del invierno, por ejemplo, y de repente está en verano y dices, pero ha pasado ya 6 meses, ¿cuándo? ¿Qué ha pasado? No queda bien reflejado. Y a mí, por ejemplo, eso sí que me saca un poco, porque digo, pero bueno, todo este tiempo que hemos tenido entre medias, se deja como en el aire y ya está, no pasa nada. Entonces yo primero por eso suelo escribir mi historia, empiecen y acaban a lo mejor en un plazo de 15 días, como mucho, porque me gusta más ese tipo también para thriller creo que viene mejor, ese tipo de que sea más picado, eh, más rápido. Y aparte porque no me gusta dejar esos lapsos de tiempo sin ningún tipo de explicación. Y eso sí que lo he visto a lo mejor en más obras. Pero sí es cierto que hay algunos autores que ponen la fecha, ¿no? O sea, tal mes, o sea, tal día, tal mes y tal año. Entonces ya Sí, sí, quizás el lector se puede ubicar hay mejor, incluso ¿no? que hay gente que incluso sí, exactamente, te pone, a lo mejor incluso el nombre del capítulo es la fecha o el día que ha ocurrido eso. No digo ser tan, a lo mejor tan cuadriculado, ¿no? Pero sí no dejarlo han pasado 3 meses y ya está, ¿no? Claro, hay otra incoherencia. Si ponemos a lo mejor, yo qué sé, el día 17, imagínate que es lunes, luego, claro, tiene que seguir siendo lunes, o sea, no Hombre, puede ser claro, sábado. que menos Claro. que tener un Viene el calendario calendario. delante. Hombre, Claro, sí, sí. tener un calendario delante y no tiene que coincidir, que si dices que, pero por lo menos que se han pasado 7 días, que sean 7 días de la semana y del mes, claro. Eso es importante. Alejandro. Pues me queda un poco traspuesto porque, a ver, son errores y el tema que comenta Fer sobre el que queda un poco en el aire. Hay muchos autores que usan eso porque presuponen que sus lectores son listos. Entonces, claro, a lo mejor de esa manera te está queriendo dejar ese espacio para que tú crees lo que sucede. Yo debería romper una lanza de una cosa es el error y otra cosa de recursos estilísticos. Es decir, la falla sale por el descuido. Pero ahora, si está utilizado en base a un conocimiento previo, puedo romperlo. Esto es como el arte. Al final el arte hay que conocer las normas para hacer lo que a mí me dé la gana. Entonces, yo eso sí lo diría, y también que hay muchos escritores que, por ejemplo, cuando empiezan a escribir, cometen erratas como, por ejemplo, los tiempos verbales. Yo ya hay un chaval que me lo pasó en su día y se lo dije de, mira, tienes que saber cuando tienes que usar un indefinido. Claro, ya también por deformación profesional, ya mis queridísimos periodistas me podéis matar con todo lujo de detalle y lo comprenderé. Los de filología, cosas que hacemos, ¿no? Pero no me puedo utilizar un indefinido y de pronto me utilizas un presente porque patata, o no me sabes utilizar la concordancia temporal de saber que un tiempo es para una cosa, otro tiempo es para otra. A mí, por ejemplo, me duelen los ojos cada vez que leo esas cosas, ¿no? Y muchas veces por el desconocimiento. Entonces, yo quisiera hacer sobre todo hincapié que a la hora de escribir es un ejercicio intelectual y como toda rama del arte necesitas una formación y
que no hace falta hacerte una filología, un periodismo, o sea, máster si no puedes tener medio, pero hay cursos de escritura, algunos mejores que otros, pero que tienes que formarte, tienes que saber lo que estás haciendo. No, en esto no vale todo. ¿Carolina? Yo, perdonadme que me cuele, Sí, no hay problema. solo contar una cosa y darle la razón a Ale, porque cuando yo inicié los cursos de escritura, porque igual saltar al vacío a escribir, para mí lo veía muy difícil sin una pequeña base. Fue algo de lo que más nos enseñaron en cuanto a escritura, que es respetar bien los tiempos verbales, porque parece una tontería, pero es muy importante y muy difícil entre comillas, pero si no lo sabes, posiblemente lo hagas mal, los terminen haciendo mal. Entonces, tanto respetar esos tiempos verbales como la cacofonía dentro de ellas, porque no vale que termine en aba todos los verbos seguidos, aba, porque va a sonar horrible, pues en eso tengo que darle la razón. Yo no soy filólogo, pero es verdad que me cursé varios cursos y fue de lo que más me exigieron y lo que más aprendí a la hora de escribir. ¿Carolina? Exacto. Sí, precisamente con lo que están diciendo Ale y Custodio, precisamente pienso que ese error se comete más que todo en el narrador, en el tipo de narrador que uno elija, que ese fue mi error en la primera novela. En algunas ocasiones escribía en tercera persona, en otras en primera persona. Y, por ejemplo, ahí, si uno va a escoger un narrador desde el inicio, uno tiene que saber si empecé con un narrador en tercera persona, ¿sí? Como alguien externo que está viendo todo el panorama y que es un todopoderoso porque puede saber todas las emociones de los personajes y demás, o si es un narrador en primera persona, que ese es el asunto. Creo que un narrador en primera persona es algo muy delicado de manejar, porque si todo lo va a hablar en tiempo presente, se vuelve muy complejo. Y ahí es donde empiezan a haber errores gramaticales, como los tiempos adverbiales o los tiempos de los verbos, donde se empieza a cambiar por completo toda la estructura y entonces se vuelve uno un 8. Entonces, por ejemplo, si uno va a usar un personaje, si uno va a usar un narrador en primera persona, tendría que hacerlo en una obra muy pequeña, en una obra corta, como por ejemplo en un cuento. Y aún así se va a ver uno en aprietos. Entonces, creo que tiene uno que ser un poco más versado para poder jugar con eso, dependiendo del tipo de narrador. Y la forma mejor para no cometer estos errores, digamos, en una obra más grande, que es como he tenido yo experiencia, o sea, les comento, yo soy como de escritos más cortos porque yo soy poeta principalmente. Y yo escribo es fábulas infantiles o fábulas juveniles. Entonces, sí, para algunos ejercicios que yo he querido hacer, dependiendo de lo que estuviera investigando en ese momento, quise hacer algunas fábulas con el narrador en primera persona. Y es bien complejo, pero finalmente lo logré organizar y hacer en una fábula corta. Pero si es en una novela, hombre, tenemos que tener mucho cuidado y definitivamente el mejor narrador que se podría usar es el de tercera persona. Si no, nos volvemos aquí un lío completo, tratando de organizar los diálogos de los otros personajes para que tenga algo de coherencia. Entonces, pues, eso es lo que pienso, que es más que todo el error que se comete es principalmente en el tipo de narrador que uno elija. Entonces, yo les comento, como lectora, a mí sí me saca por completo de la historia y me corta completamente el hilo. Si el narrador empieza a hablar en tercera persona y después cambia a primera persona, y si se pasa el tiempo y empieza a hablar en futuro y después habla en presente, esto es algo bien importante y yo creo que no es un error menor para nada. Es algo que definitivamente muestra si el autor es un autor profesional o si el autor es completamente novato. Y realmente uno tiene una responsabilidad grande con sus lectores.
más allá de solamente pensar en que nosotros tenemos nuestra inspiración y que tenemos ese hilo de inspiración, como nos decía Raquel, ¿cierto? Más allá de haber pasado ese punto de la inspiración, lo que hace de diferencia de un autor novato a un autor profesional es que es capaz de reflexionar sobre su misma historia y no se queda embelesado y enamorado con su propio escrito solamente, sino que tiene la capacidad de volver atrás, revisar y corregir para que sea coherente, para que sea lógico, para que el lector que lo esté recibiendo pueda seguir el hilo de la historia y no se pierda. Y no importa si uno lo tiene que corregir, uno lo corrige. Pero entonces, sí pienso que eso es vital y sobre todo en autores que nos presentamos en certámenes para publicar como yo, porque pues yo nunca le he pagado a una editorial para que me publique, nunca he autopublicado. Cuando uno se presenta a un certamen, hombre, van a ser mucho más estrictos con que el texto esté en concordancia con todo y con que no le dejemos huecos o espacios a los lectores que no les permita continuar con el hilo de la historia. Y que sí vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando, Carolina. Vamos a entrar luego en otras cuestiones para seguir un poco avanzando. Raquel. Estoy de acuerdo con lo que han dicho los tres compañeros anteriores y yo ahora voy a dar mi punto de vista. Mira, en la tercera obra, Sacerdotisa Maeli, que es un ensayo de energía sagrada femenina, yo me atreví o he osado en cada capítulo, por ejemplo, cuando se habla de la ritualidad femenina, de la menstruación, yo narro mi experiencia de mi primera menstruación. Entonces me toca narrar, que yo no escribo eso. Y tropecé 300 veces en folio y medio de Word con la misma piedra. Los tiempos verbales y el factor de tiempo. Porque claro, cuando tú estás expresando una experiencia tuya, la expresas desde un pasado que también tiene que ver con un presente y también va a repercutir eso en un futuro. Y hay que puentearlo con ese ensayo que explica esa técnica o esa ritualidad que tiene que utilizar la mujer. Entonces, me ha costado mucho. Y otra cosa que en un momento dado no llegué a entender fue cuando me has presentado, los dos premios que me hicieron fueron a relatos cortos, que me pasó lo que comentaba Carolina de la fuente de inspiración. O sea, a mí yo estoy haciendo cualquier cosa, voy a poner un ejemplo, fregando los platos. Y de repente vivencio esos olivos aceituneros en los campos de Jaén y me pongo a escribirlo sin pensar en nada más. Y cuando lo leo, me veo el caos de tiempos verbales, de líneas de tiempo, de incongruencias brutales. Y sí que es cierto que muchos autores no nos tomamos la molestia de aprender a escribir. A mí forzosamente me costó hacerlo en periodismo, porque cuando estás, por ejemplo, escribiendo un guión o una escaleta que va al nanosegundo de un programa de televisión, que la dirección es tuya y la responsabilidad es tuya y lo que pase te la has ganado. O estás escribiendo un guión radiofónico o estás colaborando como script en un guión cinematográfico, ahí te la juegas sí o sí. Hay que estar preparado. Tenemos que tomarnos la molestia de aprender, de aumentar nuestro nivel de cultura por respeto a nuestros lectores. Para mí es básico el respeto al lector. Porque como estamos comentando, hay lectores que te lo pueden pasar porque ese error en temporal, de una forma verbal, como has dicho tú, Samuel, de repente lo resucitas. Te lo pueden perdonar. Pero creo que nuestro deber, por respeto a nuestros lectores, es ser perfeccionistas lo máximo posible en todos estos errores temporales. ¿Justo yo? Pues yo ahí os tengo que dar la razón a todos, porque además es una de las cosas que más me encuentro cuando yo voy cuando voy a revisar mi obra, porque yo escribo en primera persona siempre
Lo que pasa que a veces juego con el tiempo, digamos, a veces hago una escena en el pasado sin decir que está en el pasado, porque ese es mi juego en la novela negra, digamos, para engañarte. Entonces no te puedo decir que está en el pasado. Y entonces, claro, ahí muchas veces me lío a la hora de cómo tengo que escribirla. Porque a lo mejor, digamos, pongo un ejemplo, en una de mis novelas, un chico está iniciando una relación y de repente aparece otra chica y yo paso a hacer otra cena con esa chica en la que tiene una relación, pero era en el pasado. Pero el lector no debe saber que era en el pasado, porque si no, te acaba un poco el juego, no sé si me entendéis. Digamos, yo te quiero hacer creer como que el chico está con dos personas a la vez, pero esa escena es del pasado. ¿Puedo hacerte una pregunta? Es que Sí. cuando dices que te pasa eso, ¿no lo puedes luego proyectar de alguna manera una vez que has engañado al lector? Unas páginas más adelante, unos capítulos más adelante, ¿no puedes incorporarlo o hacer una mención de ello? Es que el Es problema, una curiosidad mía personal. el problema que en la novela negra muchas veces el engaño no se desvela hasta el final de la novela. Por ejemplo, en mi tercera novela, una parte de la novela iba en presente y otra iba en pasado. Entonces, en el momento que yo te escribo en pasado, ya dices, esto ya ha pasado, entonces esto es anterior. Entonces, esto es lo que va a originar la primera historia. No sé si me entendéis. Yo lo apañaría, fíjate, no sé por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo, pero juega con cosas de parapsicología, etcétera, etcétera. Los déjà vu, los famosos déjà vu. Muchas veces yo he leído autores de novela negra que te lo muestran, como dices tú al final, como si hubiese sido una proyección astral, un déjà vu, y suele quedar bastante bien, no sé, se me acaba de No, ocurrir. sí, yo sé lo que te refieres con el déjà vu, pero por ejemplo, en el mío, os cuento y os hago un poquito de spoiler de mi novela. Hay una historia carcelaria, digamos, una historia en la cárcel de un personaje, y la muerte de ese personaje genera que el asesino vaya a por los detectives durante la novela. Entonces, si yo te estoy contando la historia carcelaria, luego te pasan los detectives, luego la carcelaria, entonces en el momento que tú sabes que la carcelaria es anterior, ya sabes, algo en la cárcel va a originar todo. Sí, ya lo Entonces, adivinas. hasta el final no lo puedes saber. Sí, que lo intuyes, ya más o menos lo vas intuyendo Claro. en la lectura. Vale. Sí, Aquí abrimos otro melón, y me refiero a ti, Custodio, porque el escritor brújula quizás es más susceptible a cometer este tipo de errores, ¿no? Porque no tiene escaletado nada, no tiene una planificación previa. Y se pone a escribir un poco lo que va saliendo, ¿no? Entonces, esa ausencia de guión previo puede provocar quizás, tú que eres más, quizás sabes un poquito más de eso, ¿crees que conoces a algunos compañeros que hayan tenido más problemas con ese tipo de cosas por ser brújula? La verdad que sí, tienes razón, porque es como dice Fernando, yo al hacer escaleta, yo lo miro todo con lupa. Digamos, yo en la última novela que escribí, digamos, había un asesino que era una persona y luego heredaba, digamos, seguía asesinando el nieto. Pues yo miraba las fechas con lupa para que todo me cuadrara, para que el abuelo siguiera vivo en el momento exacto y que tuviera la edad necesaria para poder asesinar. Digamos, yo en mi escaleta me partí la cabeza mirando las edades. Vale. Exacto. Vamos a meternos con la siguiente incoherencia, que sería la evolución inconsciente de los personajes. Es decir, el personaje actúa de forma incoherente, lo hemos dotado de una personalidad, de unos rasgos concretos y luego lo hemos cambiado radicalmente, o el personaje evoluciona de una forma que no es coherente. A lo mejor el personaje puede volar, pero antes no hemos explicado que tiene ese don mágico, ¿no? No sé si lo habéis visto alguna vez, Fernando. Yo creo que eso se ve bastante, eso sí se ve más bastante a menudo. O sea, al final lo típico del típico personaje que es súper callado, súper tímido y luego hace cosas que no haría ni el más valiente. Entiendo que hay momentos que, pero no, ese proceso es difícil porque primero creo que todos los personajes tienen que tener un arco de evolución, porque si no, realmente la historia se queda un poquito sosa, por decirlo. Si un personaje, sobre todo protagonista, empieza y acaba de la misma manera, mal, bajo mi punto de vista. Pero claro, esa evolución tiene que tener sentido. Tiene que tener sentido o a base de hechos que vayan pasando durante la historia
que le vayan haciendo. Ya te digo, si por ejemplo una persona súper introvertida y de repente, bueno, pues me meto en el caso de thrillers, que es lo que yo escribo, pues yo qué sé, van asesinatos referentes a él, se tiene que enfrentar a cadáveres, se tiene que enfrentar. Claro, al final eso va a hacer que crezca un poquito su personalidad, que salga un poco de esa burbuja a lo mejor. Pero lo que no puede ser es que pase de 0 a 100, no puede ser que sea una persona que sea súper tímida y súper introvertida y de repente se enfrente a un asesino cara a cara yendo por su cuenta. Entonces es difícil a veces marcar esa evolución sin caer en la facilidad de, bueno, pues que antes era así y ahora es así, ¿no? Tienes que explicar un poquito el por qué. Claro, me interesa también alguna solución que podáis aportar. Es decir, trabajar muy bien la vida de esos personajes es la solución. Quiero decir, al final tiene que haber una conexión entre el autor y el personaje que está creando, porque al final puede dar lugar a este tipo de errores, ¿no? Es decir, Claro. quizá es por una falta de conocimiento del personaje o porque no se ha profundizado en la personalidad que queremos darle a ese personaje, ¿no? O incluso por falta de trabajo. Al final, tú tienes que tener claro de dónde partes y hasta dónde quieres llegar. Pero no es una línea recta, es un arco. De hecho, se llama arco de evolución por lo mismo. Entonces, necesitas en medio de esos dos caminos poner sucesos, poner tal, y ir haciendo ver que ese personaje, pues si antes no era capaz de salir de casa, ahora va a salir un poco. Después de salir de casa, pues se va a enfrentar a ciertos problemas que le han surgido menores y poco a poco ir haciendo esa evolución que a ti cuando llega al final te resulte creíble que esa persona haga por lo que tenga que hacer. Pero si es una persona, me invento, que sufre de agorafobia y de repente sale corriendo y se tira 3 días fuera de casa, no tiene sentido. Haz lo que salga poquito a poco, porque se vea obligado por ciertas cosas, hasta que al final tú te creas que ese personaje lo hace, porque si no, yo como lector voy a sentir que me están engañando, que es casi una manipulación, casi una treta. Es como lo que decía Carolina antes del tema de los narradores. Es difícil muchas veces escribir en primera persona, pero para el thriller, sobre todo, la tercera persona es muy difícil también, es muy complicada, porque si yo sé todo como narrador, te tengo que ocultar ciertas cosas. Se puede ver como un engaño hacia el lector. Entonces es un arma de doble filo, que yo te pueda decir ciertas cosas, pero otras no. Entonces, a veces en eso la primera persona te puede ayudar, porque al final pues, tú dices lo que piensa esa persona y ya está, pero sí entiendo que a la hora de la escritura es bastante más complicado. Vale. Alejandro, vamos a intentar ir acordando un poquito más las intervenciones. Alejandro. Sí, voy a intentar ser lo más escueto posible. Primero un apunte. Tenemos que tener en cuenta que el autor no es igual al narrador. Una cosa es el narrador y otra cosa es el autor, que es la persona física, que es el que tiene el libro. Eso y ya me quedo a gusto. Luego lo siguiente. El tema de los personajes, tengo aquí apuntado unas pautas sobre el tema para solucionarlo. Los personajes, Fernando lo ha explicado súper bien, pero voy a hilar, ya está, que tiene que cruzar siempre una línea de presión que le obliga a cambiar, porque entonces no evoluciona. Y es como, Fernando lo ha dicho estupendamente, entonces yo no confío en el personaje. No hay evolución, entonces no me transmite nada, porque al final, y no es la primera vez que lo he comentado, el personaje tiene que ser realista y tiene que provocar en mí la catarsis. Es decir, que yo pueda empatizar con ese personaje, y si no, porque me importa un bledo. Igual que las escenas de la muerte de un personaje, patatín, patatán. Y eso sería por una parte, y siempre tiene que estar una presión emocional constante, que le esté empujando, que le esté llevando un poco, sin llegarse como Sísifo, ¿no? Y yo diría que esas serían las pautas más generales. Vale, vamos a continuar con Carolina después de una breve pausa. Claudia tenía la vida perfecta. 30 años, un gato, 0 complicaciones. Hasta que una noche, su mejor amiga decidió cambiarlo todo. Alcohol, dudas y esa cabezonería suya que siempre llega en el peor momento. Solo hicieron falta 2 chicos
un admirador secreto, porque cuando no crees en el amor, a veces el amor no llega para salvarte, llega para desarmarte. Contigo y en sueños. Hay noches que lo cambian todo. Carolina, continúa. Bueno, entonces estoy de acuerdo con lo que decía Fernando y Ale, precisamente. Pienso que esto es lo que los lectores llamamos el desarrollo de personaje, ¿no? Y para este desarrollo de personaje, lo que a mí me ha ayudado y lo que yo he podido ver, que también ayuda a otros autores nuevos, es que uno haga como un croquis al inicio de la historia, uno haga su desarrollo de la historia teniendo en cuenta cuál es el inicio, el nudo y el desenlace. Primero teniendo claro cuál es el mensaje que yo quiero transmitir con la historia, el género en el que voy a escribirlo y el tipo de público al que yo me quiero dirigir. Y después de eso, trazar muy bien la línea de cómo quiero empezar. ¿Quiero empezar desde el inicio, 100% inicio, o quiero empezar con una parte que muestra y enlaza como una parte más adelante en la historia? O, bueno, en fin, el nudo. ¿Cuál es ese nudo? ¿Qué es lo que va a hacer que el personaje evolucione? Y entonces, como hablaba Fernando, si el personaje va a sacar algunas habilidades que él mismo desconocía, entonces digamos que la trama está mostrando que el desarrollo del personaje, ¡ay, qué pasó! ¿Me ven? ¿Se cortó? No. Hola. Ah, ¿no? Sí, sí. Ah, bueno, perfecto. Sí, sí. Perdón, se me puso la pantalla en blanco y pensé que me había salido. Bueno, entonces, por ejemplo, si el punto de vista de la historia es que es de autodescubrimiento del personaje principal, entonces eso tiene que estar claro desde el inicio, que muestre que el personaje está en un autodescubrimiento, lo cual hace que va a empezar a descubrir habilidades que no tenía, ¿cierto? Pero eso se desarrolla desde el inicio, uno sabiendo cuál va a ser el inicio, el nudo y el desenlace principal. Por supuesto, cuando uno está escribiendo, pues uno tiene su inspiración y uno va, pues, como si fuera un río que fluye, ¿cierto? Pero si desde el inicio tenemos claro mensaje, el tipo de público al que me voy a dirigir, el género, el inicio, el nudo y el desenlace, si por lo menos marco esos puntos claves, voy a cometer menos errores o voy a estar un poco más encauzada en que el lector sí pueda tener todo el hilo de la historia. Es un error grande que fue el que cometí yo con mi primera obra que no he podido terminar, que es la que les comento, que lo hice así netamente por inspiración, sin ningún tipo de estrategia para escribirlo. Y cuando uno va a escribir una novela, eso es muy grave, no tener una estrategia desde el inicio. Solamente escribir, seguramente se nos va a perder el hilo en algún punto, en algún momento nos vamos a meter en un callejón sin salida donde ya no se puede terminar la historia, que fue lo que me pasó. Me quedé a 3 capítulos de terminar y ya cuando yo reviso después, más adelante la obra, ya no hay manera de completar las cosas porque se mete uno en una encrucijada porque la obra no estaba bien diseñada, no había una estrategia ni un plan para escribir. Entonces pienso que eso nos puede ayudar mucho para no cometer esos errores. Estaba silenciado, perdona. Vamos a seguir, Carolina, perdona que te corté. Raquel. Bueno, yo voy a contar una experiencia personal al respecto. Como ya sabéis, soy ensayista, pero como terapeuta especializada en víctimas de violencia de género, me vi en la obligación del Día Internacional de la Violencia de Género escribir una obra de teatro. Entonces, esa obra de teatro era de un hombre, el título era No quiero ser tú. Ese hombre se intercambiaban los papeles y yo digo, bueno, ¿cómo paso de un perfil de maltratador, de libro, vamos, a un perfil de un hombre que ha concienciado lo que está haciendo? Escribí una biografía, me tocó escribir la biografía del personaje. Me funcionó muy bien. Era una obra de teatro corta, de 12 minutos más o menos,
Entonces, biografía, escaleta, vamos a ver, escaleta de la escaleta, para que me entendáis. Y luego, cuando hice la segunda obra de teatro, me encontré también con la línea temporal, porque era una obra que era Novios en el pasado. Es decir, aparecen del futuro el día de la celebración de la boda, del convite de la boda. Entonces te encuentras con que tiene que haber un desarrollo de ese personaje de cuando era joven a cuando ya es anciano, y sus hijos y sus nietos le han regalado un viaje en el tiempo para que rememoren el día de su boda, las conversaciones. Tiene que haber también un desarrollo de esa madurez, de esas experiencias por las cuales ha transcurrido el personaje, y volví a recurrir a lo mismo. A mí me funciona cuando tengo que hacer cosas así, que yo ya sabéis que no escribo eso, lo sabéis que lo he dicho, soy de ensayo. Me ayuda mucho escribir el perfil, ¿vale? El perfil, la personalidad, el carácter y la evolución de un punto a otro punto. Creo que es una herramienta muy buena para nosotros el perfilar cómo va a evolucionar o a involucionar, que también puede ser, que puede ser una persona divina, con conciencia, y convertirse en el asesino en serie por algo que le ocurre, que le trauma, etcétera, etcétera. Entonces, yo me gusta todo a mano. Yo soy de las antiguas, por mi edad. Me gusta escribir. Yo soy de papel y boli. Y lo desarrollo, cojo mis 2, 3, 4 folios de esa biografía, y entonces ya empiezo a escribir o la obra de teatro, la narrativa, lo que corresponda. No sé qué os parecerá a vosotros. Me gustaría, si sois tan amables, que me dieseis la opinión respecto a esto de escribir como la biografía del o de los personajes en el caso que estamos tratando. Ahora, Custodio, mójate. Pues la verdad que es muy importante lo que habéis dicho todos, porque claro, yo que soy un escritor de escaleta totalmente puro y duro, una de las cosas más importantes de la escaleta es crear una buena historia de tus personajes, una buena ficha de personaje, como se llama, donde tú le creas una historia, creas cómo va a evolucionar o va a involucionar, como bien has dicho, y claro, y ella te sirve para meter secretos, para meter cosas. Y siempre y todo, cuando lo llevas a rajatabla, no debes de ver este problema. El tema, por ejemplo, mis personajes en mis libros tienen una personalidad muy marcada que no me suelen pasar, no suelo tener yo estos errores. Pero por lo demás, yo creo que haciendo una buena ficha de personaje no debería de surgir estos problemas. Y nada, aquí los dejo, chicos, porque me tengo que ir y voy a desconectar porque me tengo que ir. Te quedas aquí. Venga. Y nos vemos en otra ocasión. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Claro, que te vaya bien. Vale, vamos a continuar con otro tipo de incoherencia, que sería errores en la descripción física de objetos, lugares. Si describimos un paisaje en un sitio, luego no puede cambiar el paisaje, debe ser algo más o menos similar. O, por ejemplo, un jarrón de un color en un sitio, en una mesa o en cualquier sitio, que ahora cambia inmediatamente de color. Claro, este tipo de errores quizás sean los que hemos comentado antes, ¿no? Errores perdonables, ¿no? Porque quizás son cuestiones menores y no tanto cuestiones más relacionadas con la voz narrativa, con el estilo de la obra. Vosotros sí habéis cometido este tipo de errores de distorsión, yo qué sé, de colores o de este tipo de cosas que a lo mejor se os ha escapado en un momento dado. Vamos a empezar con Carolina. Bueno, pues en ese aspecto no me ha pasado, porque solo en esa primera obra que les comento, que definitivamente esa obra es como donde cometí todos los errores, pero ya después de eso, que ya hice algunos cursos literarios de creación literaria, ya no cometí ese error porque desarrollé esta estrategia que les comenté ahorita. Entonces, si uno tiene un poquito de estrategia al escribir y hace ese perfil de personaje, como dijiste tú, Raquel, que a mí me parece que es algo que ayuda muchísimo, tener ese perfil del personaje y tener como ese croquis del inicio, el nudo y el desenlace. Es más sencillo centrarse en el escenario. Yo también hago un perfilamiento del escenario o los escenarios que voy a usar,
y para los escenarios es necesario hacer una investigación. Haciendo aquí un poquito de cuña, pues un poquito de el debate que subiste ayer, Samuel, con Pepa. El debate no, sino la entrevista que hiciste a Pepa. Ella hablaba mucho de la investigación en su obra, ¿sí? Porque es una novela histórica, ¿cierto? Aunque obviamente pues hay cosas de fantasía porque pues no está hablando específicamente de un personaje histórico, pero sí es necesario que uno como autor investigue para que el escenario sea coherente y se cometa el mínimo de errores. Claro, pueden pasar algunos errores como lo que tú acabas de decir, un poco más suaves, pero si son errores más flagrantes, como por ejemplo que el escenario que yo escojo es un sitio montañoso, digamos que yo escojo Bogotá, pero no conozco nada de Bogotá, ni de la geografía, ni de cómo era en cierta época, como por ejemplo un relato juvenil que yo tengo que se llama Amor de Mayo. Es un relato que se desarrolla en Bogotá, pero en otro siglo, justo en la época de la colonización. Entonces, en este momento, si yo usara para esa historia un escenario de la Bogotá que hay actualmente, claro, que es tan grande, cometería errores muy graves. Hay que hacer investigación del escenario. Y pues lo que hablábamos al inicio, sí, puede que algunos lectores pasen por alto si son muy novatos, pero realmente, por ejemplo, en mi caso, que mi público objetivo, pues sí, es juvenil, ¿sí? En este caso, para este relato es juvenil, uno podría decir, ay, porque son niños o jóvenes, no se van a tomar el trabajo, no lo van a entender, como minimizando la capacidad de esos lectores, estoy cometiendo un error, ¿sí? Porque en realidad ellos son los que están más pendientes de cada detalle. Mis hijos, por ejemplo, que son jóvenes que tienen 16 años y mi hijo mayor que tiene 21, ellos han sido lectores consagrados desde niños y ellos son los lectores que a los 7, 8 años dejaban una historia si no tenía sentido. Mi amor, ¿qué te pareció tal libro? Ah, no me gustó. ¿Por qué? Porque no tenía mucho sentido. Mira, estaba hablando de, no sé, digamos un escenario en la luna, por ejemplo, un futurista. Y de pronto empezó a mencionar el lugar como si fuera aquí en la Tierra. Y eso lo sacaba de contexto. Podríamos decir que es un error que se podría pasar por alto, pero realmente yo, por lo que he visto, los niños y jóvenes son los que son más críticos. Y si los niños y jóvenes son más críticos y uno como autor tiene responsabilidad con sus lectores, imagínense ahora un adulto. Pienso que un adulto también es más crítico. Es decir, no se puede tratar al lector como si no le importara o como si no fuera un lector versado, porque en este tiempo, por ejemplo, ya las personas llegan con un chip completamente diferente. Tienen una capacidad y un análisis muy distinto. No estamos hablando de personas que pasan por alto cualquier cosa, sino que ellos tienen un sentido de la lógica. Entonces pienso que nosotros como autores, si ya cometimos ese error y nuestra obra nos fue bien, bueno, está bien, pero hay que aprender de eso y hay que corregirlo, porque no podemos estar minimizando la capacidad del lector. Los lectores son muy hábiles, independientemente de su edad, y tenemos que mantener ese respeto hacia ellos. Entonces, pienso que si el punto de vista es aprendamos de ese error, pues aprendamos de ese error. Pero si el punto de vista es, voy a cometer todos los errores aquí y con eso no importa y no voy a hacer nada de investigación de los paisajes o los entornos o los objetos que son propios de ese escenario, entonces estoy cometiendo un error muy grave como autor porque le estoy faltando el respeto a mi lector. Y entonces a eso me refiero. Fernando. Pues yo sí que he cometido cierto tipo de errores en cuanto a emplazamiento, porque bueno, yo es verdad que mi novela la situé en una ciudad ficticia, quizás también para evitar un poquito
estos errores, al final es ficticia, la hago como yo quiero y no tengo este tipo de problemas. Pero sí que a lo mejor en escenario y sobre todo la ausencia. Tengo errores por ausencia. Muchas veces no explico bien. Yo me imagino la estancia, por supuesto, pero claro, yo me la imagino, pero quizás no la transmito como yo me la imagino. Y muchas veces sí que he tenido que corregir porque me he dado cuenta de que parecía que los personajes estaban como en el limbo, en una habitación blanca, vacía. Y eso, lógicamente, le quita personalidad a la escena, le quita calidez, le quita todo. En eso sí que he cometido incongruencia en cuanto a, pues, a no definir bien, aunque en mi cabeza estuviesen, no expresarlo bien. Y entonces, claro, hay ciertos movimientos que en mi cabeza tienen sentido, pero no para el lector, porque si yo estoy dentro de una cabaña, pues hay una chimenea encendida y yo no lo he explicado, o a lo mejor ciertos movimientos de los personajes en cuanto a acercarse porque hace frío, o en cuanto a... eh, ya no tiene sentido. Es verdad que yo soy o intento ser un escritor que me gusta tampoco me gusta empezar describiendo y describir todo el detalle, sino describir más bien con el movimiento de los personajes, pero tengo que describirlo bien y muchas veces me he encontrado en que había vacíos bastante grandes en los propios escenarios. Alejandro. Con el tema de errores de descripción, yo señalaría más no confundir que un jarrón es naranja y de pronto es de origen chino, ¿no? Sino a la hora de hacer la envoltura. O sea, la envoltura es importante, pero hay que saber llevarla. No me puedo tirar 3 páginas describiendo y de pronto no importa nada porque luego el espacio no afecta al personaje porque se nos olvida, somos animales y el entorno nos afecta. O me recreo de tal manera que, Dios de mi vida, no escribas tanto, por favor. Hay escritores que a la hora que eso suele ser un error, ¿no? Se recrean en el espacio y luego en 3 líneas de diálogo me lo he quitado. Hay que saber llevar un punto intermedio. Ese sería mi consejo. Pero en fantasía, ¿tú crees, Ale, que es más fácil equivocarse estás creando un universo al final, ¿no? O sea, ¿es más fácil cometer incongruencias en este tipo de género? ¿O realmente Sí, es igual? sobre todo porque ignoran las preguntas de, por ejemplo, no hay que llegar a un nivel obsesivo, pero hay gente que dice, por ejemplo, bueno, el clima, tenemos que saber cómo funciona el clima, tenemos que saber que las montañas hacen o provocan que haya lluvia, o que si hay un valle, pues se concentrará más el calor, o incluso el lenguaje está afectado por el entorno en el cual se desarrolla la vida humana. Y si hay una ciudad, tenemos que saber que la ciudad tiene que estar al lado de un río. ¿Por qué? Porque es mi fuente de agua, etcétera, etcétera. A la hora de escribir la fantasía, el entorno, como empieza desde cero, es importante. Y es lo que ha señalado Carolina. Hay que documentarse, hay que informarse. Y si es normal que te cometas fallos. Hay escritores que, por ejemplo, se están contando la nieve y te está describiendo la nieve con una pobreza léxica brutal, y otros que se tiran 3 páginas describiéndote cómo es el copo, cómo cae, no sé, ni tanto ni tan, ¿sabes? Sí. Ni tanto ni tampoco. Yo creo que sí. Raquel, muy brevemente. Mira, yo creo que hay que diseñar la escena, ¿vale? Como en el cine. Y tienes que tener claro si es histórica, como han dicho los compañeros, documentarte de la época en la que se desarrolla la historia. En el tema que le decías a Alejandro, cuando ya nos metemos en ciencia ficción, para mí todo cabe, pero todo cabe bajo un sentido. Creo que el escritor tiene que ser capaz de visualizar desde fuera, no desde dentro, porque desde dentro, no sé si se va a entender lo que quiero mostrar. Desde dentro pierdes perspectiva. Voy a poner un ejemplo. Estás rodando una escena de una película y tú estás aquí, pero pierdes la perspectiva de la puerta que tienes detrás.
No sabemos si es de roble, si es blanca, y a lo mejor unos minutos, unos segundos después esa puerta es importante porque alguien la abre, porque se da un trompazo contra ella. Entonces hay que ver siempre el escenario desde fuera, el contexto histórico, los elementos que hay. Si tienes que hacer una descriptiva de qué elementos. Yo siempre aconsejo que, igual que he dicho en la pregunta anterior, que a mí me viene muy bien hacer la biografía de quién es ese personaje, cómo va a evolucionar o involucionar, de ir por escenas, de describir las escenas y ver que lo que voy a contar de esa escena, en qué elemento de esa escena tengo que llevar más cuidado, porque su descriptiva y su léxico de esa descriptiva va a ser importante porque va ligado al desarrollo posterior de la historia o no. A mí me resulta fácil. Vamos, mi madre de pequeña me llamaba Antoñita la Fantástica. Yo tengo una capacidad de imaginación brutal. Pero se me desborda, se me descoloca, porque va más rápida la imaginación que el sentido práctico y común de cuando lo tienes que plasmar y reflejar. Entonces, como una manera de hacer también una especie de escaleta de la escaleta de la escaleta de ese contexto que es tan importante, porque a mí lo que no me vale, por ejemplo, es que si yo ahora hago una película tipo Parque Jurásico, pero voy a meter al protagonista que ha viajado en el tiempo y está con los dinosaurios, y un cielo estrellado donde se ve la constelación de Orión, qué bonita. Eso es mentira. Yo necesito saber astronómicamente, en la mayor medida de lo posible, si habían las mismas estrellas, si habían menos, vegetación, etcétera, etcétera. Entonces creo que es muy importante hacer una descriptiva, como hace la script en cine, que se queda pendiente de cuando cortas para una escena y retomas milimétricamente dónde estaba cada actor colocado, que no se mueva el cenicero, que no se mueva la cortina, que no se mueva nada. Pues algo similar hay que hacer a la hora de que estamos pariendo, me encanta esta palabra, pariendo una historia. Vale, para terminar, la última inconsistencia, los diálogos, es decir, cuando un personaje contradice algo que ya ha dicho previamente, o tiene una forma de pensar o un argumentario concreto y de repente lo cambiamos. Un minuto cada uno, como mucho, muy brevemente. Fernando. Los diálogos son de lo más complejo, creo yo, porque al final incluso tiende a olvidarte ciertas cosas que un personaje ha dicho, porque te pones en modo automático de escribir y a veces se te olvida, y creo que hay que repasar muy bien y tener muy constancia de las cosas importantes que has dicho, no repetirlas y no contradecirte en ellas. O sea, yo en eso creo que soy exhaustivo en cuanto al tema, repaso mucho sobre todo los diálogos para que no me ocurra esto, y marco muy bien el tema de cada cosa importante que ha dicho cada uno. Alejandro. Yo suelo decir lo mismo que dice un montón de veces. El tema de los diálogos es muy importante porque a través del verbo estás diciendo como un personaje. Entonces, para evitar problemas, primero tener muy claro su background e intentar que el diálogo sea lo más natural posible. No puede ser que, por ejemplo, me he encontrado un personaje que es un pescador que no estudia en su vida por circunstancias y demás, y de pronto no sé cuántas páginas más adelante, porque sí me usé un palabra en plan, hoy se me han arrebolado las mejillas, por poner. No, sí. Vamos a ver, si eres pescador, sin formación por circunstancias, ¿sabes? O sea, yo digo eso. Y ya no me quiero enrollar demasiado porque seguramente mis compañeras tendrán que soltar cosas más maravillosas que yo. Raquel. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo con mis dos compañeros, que para mí también es lo más complicado, el diálogo. Sobre todo, y ya vuelvo a repetirme, en teatro, que es lo que yo he escrito a este nivel, ¿vale? Porque normalmente mis personajes utilizan muchas frases hechas o muchas muletillas. Por ejemplo, vamos a ver, tienes que mantenerlo.
no sé cuántos capítulos atrás o hacia adelante tienes que mantener esa forma de expresividad del lenguaje del personaje, que es lo que define, lo que le da su carácter y lo que le da su personalidad. Y volvemos también, de acuerdo con vosotros, con los tiempos, los diálogos. A lo mejor ahora mismo estás escribiendo un diálogo en referencia a, ¿te acuerdas cuando te dije tal cosa, tal otra, tal? Tienes que retrogradarte a ese otro capítulo de esa conversación para no cometer ese error o esa incongruencia y sí, estoy de acuerdo que es lo más complicado. ¿Cómo arreglarlo? Pues yo lo arreglo leyendo, me voy apuntando los capítulos donde hay un diálogo hasta la página en el documento de Word para cuando sigo escribiendo estar pendiente de que hay una conversación anterior para volverla a releer y no meter la pata. Vale, pues lo dejamos aquí. Carolina creo que ha tenido algún problema, ha tenido que salir, así que bueno, daros las gracias a los 5 por igual que habéis participado en este debate tan interesante. Fernando, Alejandro, Raquel, Custodio, que ya está del otro lado, y Carolina también, que no sé si nos escucha. Muchísimas gracias, de verdad, por haber participado. Ha sido un placer y un gracias placer. a todos. Gracias.